antiguo más completo, entonces vamos a utilizar eso como elemento de referencia. Y vamos a hacer un análisis de la materialidad de los elementos que vamos a utilizar en el edificio. Los que están en el área de arquitectura, bueno, voy a cortar acá un ratito, son en total 9 grupos de trabajos prácticos, ya conformados, ya con los subgrupos de 3 personas cada uno. Tenemos de los 9 grupos, tenemos 6 grupos que ya habilitaron el trabajo práctico, que ya deberían estar trabajando, y hoy estaríamos habilitando los otros 3 grupos que aún faltan. Entonces, eso es a modo de información general. Bueno, luego vamos a analizar, dijimos, la materialidad del edificio. ¿En qué consistiría esto? Los subgrupos que están trabajando en el área de arquitectura van a tener que analizar la totalidad de los materiales que se van a utilizar o que se podrían utilizar en el edificio. Entonces, a eso se refiere con la materialidad de los elementos. Plantas equipadas, cortes y fachadas, vamos a pedir nada más que un corte y una fachada. Ahí vamos a tener ya una idea completa de lo que vamos a presentar. Cuando hablamos de corte, estamos hablando del gráfico completo con sus especificaciones técnicas. Lo mismo de las fachadas van a ser técnicas. Todo lo que no se vea en el corte vamos a marcar en líneas de referencia en las fachadas. Entonces, posteriormente a eso vamos a ver la materialidad y los procedimientos ya directamente constructivos cuando ustedes tengan un panorama completo de los posibles materiales a ser utilizados en el edificio. Vamos a hablar sobre los aditivos para hormigones y argamasas. Vamos a hablar de muros y fachadas. Vamos a hablar de la resistencia al fuego de los distintos materiales. Vamos a pasar rápidamente todo eso. De los revestidos, los materiales para pisos, los materiales para cielo raso, aberturas, vidrios, cristales templados, las juntas constructivas y juntas estructurales. Vamos a ver una clara diferenciación que hay. Los materiales que vamos a utilizar en las azoteas, en las terrazas y en otras cubiertas si tenemos. Materiales de aislación hidrófuga, aislación térmica y aislación acústica. Y materiales para drenaje. Empezamos entonces vamos a clasificar los aditivos. Dijimos aditivos de hormigones y argamasas. Entonces, ¿qué entienden ustedes por aditivos? Rápidamente, ¿qué es un aditivo para vos? Exactamente, son materiales preparados que se añaden, por eso dicen aditivo, ¿verdad? Se añaden, en este caso vamos a ver primero de los hormigones. A los hormigones se añaden ¿para qué? Para mejorar sus condiciones naturales. Es decir, que un hormigón que tiene cierta resistencia, cierta plasticidad, vamos a agregarle algún aditivo que mejore. Por ejemplo, hay un retardante, vamos a empezar por lo que están, los acelerantes. ¿Qué nos brindan? Aceleran el proceso de fraguado y de endurecimiento cuando el proceso lo requiera. Estamos cargando algo que sea urgente, sabiendo de que los acelerantes están hechos a base de cloruros, y los cloruros son elementos que posteriormente tienen efectos negativos sobre las armaduras. Por eso hay una normativa que nos aclara la cantidad máxima de cloruro que nosotros podemos utilizar en el hormigón. Los retardadores de fraguado y endurecimiento son aditivos que se ponen, se añaden al hormigón, principalmente en la planta elaboradora de hormigón donde se fabrica. ¿Alguien conoce una planta de elaboración de hormigón? Esos mixers que vos ves ahí que van con la tolva girando. BH, Concrete Mix, etc. En esos lugares donde se fabrica el hormigón, donde se hace en laboratorio, se dosifica para tener una resistencia, se le agrega unos retardadores, un aditivo retardador. Si por ejemplo la planta elaboradora está en
limpio y se tiene que cargar en el lambaré. Entonces, entre el limpio y el lambaré hay un gran trecho en cuanto a distancia que implica un tiempo determinado, ¿verdad?, de que va a tardar el mixer en salir de la planta hasta llegar al sitio de obras. Entonces, para evitar que el hormigón frague y endurezca en ese lapso durante el viaje, entonces se le agregan unos retardadores en la planta. Por eso, al recibir el hormigón en la boleta de recepción, que es una boleta que tiene muchos ítems, está el tipo de retardador y está cuánto tiempo va a retardar el fraguado del hormigón. De tal manera que salió a las 7 de la planta, por ejemplo, nos dice que 2 horas y media va a tardar en el fraguado y endurecimiento. Entonces, a partir de las 8 y media, 7, 8, 9 y media, entonces empieza el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón. Esto no hace falta que copien, esto está todo en la plataforma, o sea que lo que acá mostramos no hace falta que copien. Asimismo pueden descargar en la plataforma FADA virtual, y lo que queremos es que atiendan en las explicaciones. ¿Está? También tenemos los hidrofugantes o hidrófugos, ¿verdad?, que como su nombre lo dice es un aditivo que se utiliza para tratar de que el hormigón sea lo menos permeable posible y sea un material hidrófugo. Los plastificantes, cuya función es la de dar plasticidad al mortero, al hormigón. Ustedes saben que cuando viene el mixer, no sé si alguno de ustedes ya estuvo en obra, cuando llega el mixer se hace la prueba de asentamiento con el cono de Abrams, se carga un cono, ¿verdad?, luego se da vuelta el cono, hay todo un proceso, hasta el cargado del cono, que tiene 30 centímetros de alto, tiene un proceso, se carga, luego se vuelca y se mide cuánto se asentó el hormigón. No sé si alguien vio ya el cono de Abrams, ¿cómo es? ¿No vieron? Bueno, vamos a mostrar entonces en el área de estructura posteriormente, cuando volvamos a ver. Se mide el asentamiento, que es un asentamiento que es diríamos así, la plasticidad con que el hormigón llega a obra. Y en obra, un par de minutos antes de que el mixer descargue el hormigón en la tolva, se le agrega un plastificante que hace que esa plasticidad del hormigón vaya aumentando, porque esa plasticidad con que llega es prácticamente imposible de bombear con el mixer a través de la pluma para llegar hasta el sitio de hormigón. ¿Conocen la pluma? Que es el camión grande que tiene el brazo de 35 metros, que nos hace llegar el hormigón hasta donde nosotros queremos en obra. Y si es más de 35 metros, se le van agregando porciones de caños de hierro, que por ejemplo para cargar un edificio como el de ustedes, 18, 20 pisos, ya no llega en la pluma. Entonces se hace una serie de encastres, porque no tienen rosca, se encastran los caños en sí y el hormigón fluye a través de eso hasta el lugar donde se va a cargar. Entonces tiene que tener cierta plasticidad para que pueda fluir el hormigón y también para que pueda llenar todos los espacios entre las armaduras y no generar coqueras posteriormente. Entre los plastificantes tenemos aquellos que plastifican mucho más que los plastificantes comunes, que son los superplastificantes. Están los aireantes, que otorgan aire al hormigón para tener, por ejemplo, un hormigón celular. Entonces hay un aditivo que es incorporador de aire. Entonces tenemos un hormigón no tan resistente, pero un hormigón liviano, y también al tener aire con celda cerrada dentro de la masa de hormigón tenemos ¿qué haría esa celda dentro de la masa de hormigón? Esa celdita de aire. ¿Por qué le introduciríamos aire al hormigón? Para que sea más liviano por un lado, perfecto. ¿Y para hacer qué otra función? Para que sea aislante térmico. Entonces, los aireantes tienen esa función. Las fibras de polipropileno son fibras que se agregan al hormigón de tal manera a evitar la retracción, la fisura por retracción del hormigón. Las fibras de vidrio tienen la misma función y las fibras de nylon también tienen la misma función. Es decir, que acá le presentamos los materiales para que conozcan, y a partir de esto ustedes deben hacer sus investigaciones para conocer todos estos materiales
y determinar cuál es el que van a utilizar en obra. Los colorantes, como su nombre lo dice, no hace falta explicar. Los expansores, que son aditivos que se agregan al hormigón, ¿para qué? Para aumentar su masa posterior al cargado del hormigón. Entonces queremos un hormigón que llene todo un espacio. Entonces, aparte del vibrador que le introducimos para vibrar el hormigón, se le puede agregar un expansor para que aumente el volumen. Y hay que hacer una aclaración entre los aditivos, que son elementos que, como dijo el compañero, se le adicionan al hormigón para mejorar esas condiciones. Todas esas condiciones que tenemos ahí, de alguna manera ya tiene el hormigón. Pero adicionándole estos materiales que hemos visto, mejora muchísimo en cada uno de estos aspectos que hemos visto. Y hay que identificar cuáles son los materiales que se utilizan también con el hormigón, pero que no forman parte del grupo de los aditivos, que son los agentes de cura, ¿verdad? Que son elementos, son materiales que se ponen al hormigón posterior al cargado para curar el hormigón. Pues ustedes saben que el hormigón hay que curar. ¿Saben lo que es el curado del hormigón? El curado del hormigón es la reposición del agua evaporada del hormigón cargado en su etapa así muy reciente de cargado. En la reacción química entre cemento y agua se produce una reacción química que aumenta la temperatura del hormigón, eleva el hormigón aproximadamente a unos 60 grados. Esos 60 grados de temperatura hacen de que el agua contenida en el hormigón se evapore, y al evaporarse el agua contenida en el hormigón, ¿qué pasa? ¿Qué efecto podría tener si se evapora? Estoy mezclando agua y cemento, ¿verdad? Y si se me evapora el agua, queda ausente el agua. ¿Qué pasa entonces? Se corta el proceso químico. Entonces, en el fraguado, ¿qué es lo que hacemos? Reponemos el agua que se ha evaporado del hormigón para que continúe el proceso químico de fraguado y posteriormente endurecimiento. Se recomienda que ese curado se realice por lo menos 15 días durante 15 días posterior al cargado del hormigón. Se puede iniciar ya desde unos 2 a 3 horas, dependiendo del hormigón, ya se puede iniciar el proceso de curado. Entonces, los agentes de cura no son aditivos, pero se utilizan con el hormigón. Los desencofrantes. Acá en la facultad tenemos mucho hormigón visto, todo esto, hormigón a la vista, y en muchas partes podemos ver que el hormigón se ha descascarado, algo parecido a el ejemplo es burdo, pero fíjense, el hormigón se puede descascarar y ese descascaramiento se produce al desencofrar. Entonces la tabla del encofrado arrastra consigo parte del hormigón y produce una coquera, pues eso puede ser superficial o profunda. Entonces, para evitar eso, se utiliza un desencofrante, que es un material con el cual se impregna el el encofrado, de tal manera a evitar que el encofrado, que es de madera o metal, se adhiera al hormigón. Entonces se hace un desencofrado y no tenemos el inconveniente del descascaramiento. Y los agentes de bombeo, como les dije, cuando ustedes van a cargar este edificio de 20 niveles, la terraza del piso 20, allí hay cada 3 metros se unen los caños. O sea, imagínense la cantidad de caños huecos que necesitamos para llegar a cargar el piso 20. Entonces, para que el hormigón se pueda deslizar dentro del caño con una bomba muy fuerte que tiene la pluma, por eso ustedes, si ven en un cargamento, hace un ruido gigantesco la pluma por la potencia que tiene la bomba, pero se utiliza un agente de bombeo que es un lubricante del caño para que el hormigón pueda deslizarse. O sea, primero se bombea el lubricante, que es como un hormigón con el agente de bombeo durante todo el caño, y queda todo impregnado el caño de ese elemento para que se pueda cargar el hormigón. Entonces, claramente distinguimos entre aditivos y elementos que no son aditivos, pero que se utilizan en el hormigón, en cualquiera de sus etapas, antes, durante o después del cargado. Los mismos aditivos que se utilizan en el hormigón, no los mismos productos, sino los mismos tipos de aditivos, también se utilizan en las argamasas.
Es decir, en las argamasas tenemos también plastificantes, tenemos expansores con las mismas propiedades que vimos para el hormigón. Tenemos adherentes cuando necesitamos adherir bien las argamasas, los ladrillos, etc. Los hidrófugos, las fibras que hemos mencionado, los colorantes. Hay que diferenciar bien cuando ustedes compran, cuando van a construir, tienen que identificar que el aditivo que están comprando es o para hormigón o para argamasa, porque no es el mismo aditivo. El aditivo para hormigón es aditivo para hormigón, claramente está en su especificación técnica, en su envase. Y el aditivo para argamasa es aditivo para mortero. Bien claro, o sea, el aditivo para mortero no sirve para el hormigón. Y el aditivo para el hormigón no es apto para el mortero. ¿Está bien clarito entonces? ¿Alguien conoce algún aditivo que alguna vez se haya mencionado en clases de construcciones de cursos anteriores? Murocal es un producto. En realidad el murocal está entre un aditivo, ¿no? Porque es un producto que sustituye a la cal. Se le agrega al mortero, ¿verdad? Y si te dicen murocal, es un aditivo que se utiliza en los muros, en la mampostería, que sustituye a la cal. Su nombre lo dice todo, ¿verdad? Murocal, muy bien, es un plastificante, el primero de todos. Ese es el murocal, uno de ellos. ¿Alguien conoce un hidrófugo para mortero? Los revojes hidrófugos que suelen dar. Tienen, cuando se ven los partidos de fútbol, tienen propaganda un hidrófugo en la publicidad de los partidos de fútbol. Conocen Vedacid, Statofix, o sea, todos esos son hidrófugos inorgánicos, que son los que vamos a utilizar. Los orgánicos ya no vamos a utilizar porque tienen una vida útil mucho menor a los inorgánicos. Bueno, después vamos a hablar de las argamasas tipo uso y dosajes. Pasamos, por favor. Bueno, aquí le damos unos ejemplos de argamasas que son utilizados y van a ver de que no existe una receta específica sobre el tipo de argamasa que vamos a utilizar. Lastimosamente acá en Paraguay no tenemos esa normalización. En Estados Unidos, por ejemplo, está ya codificado el tipo de hormigón, el tipo de arena, el tipo de cemento X, y sale el tipo de argamasa A, tipo A, con una resistencia específica. Entonces, en las especificaciones técnicas de los planos, el arquitecto que realiza un plano en Estados Unidos ya dice mortero tipo A, y ya no hace falta especificar ahí como está acá: 1 de cemento, 6 de arena, más plastificante, más el aditivo, etc. Tienen ya todo bien clasificado. En muchísimas partes del mundo están clasificados. Acá cada uno hace su mortero. Yo hago mi mortero, ella hace su mortero, él hace su mortero de acuerdo a su experiencia y a los resultados obtenidos en cuanto a la utilización de ese tipo de mortero. Entonces, por eso le presentamos acá, por ejemplo, dosificaciones para morteros. Mira, siempre es en la dosificación. Ustedes ya dieron en cursos anteriores, cuál era el orden en que se ponían los elementos componentes del mortero. ¿Cuál va primero? El primero, el segundo, el tercero y si hay un cuarto. ¿Cuál va primero? En una mezcla de este revoque, en el mortero de este revoque o de esta mampostería. ¿Cuál va primero? Me parece que estoy hablando a gente de veterinaria. Ustedes están a mitad de curso, a mitad de carrera ya. Medio arquitectos ya son. Ahí dice, arriba está el ejemplo. ¿Cuál va primero? Primero el aglomerante, ¿verdad? Que es el cemento. Luego el agregado fino, la arena. ¿Verdad? Estamos hablando de morteros. ¿Verdad? Luego el plastificante, ¿verdad?
Y posteriormente, o sea, el plastificante, que en el caso de cal podemos utilizar cal, o directamente ya es el aditivo que se utiliza. Entonces es aglomerante, árido fino y plastificante. Ahí tenemos el primer ejemplo, dice 1 de cemento, 6 y luego el plastificante. Ahí está. 1 es cemento. Voy a indicar ahí con el mouse para que se vea bien. Dice, acá está, 1, 6, plastificante. Entonces el 1 corresponde al cemento, el 6 corresponde a la arena y el plastificante según la marca que estamos queriendo utilizar. ¿Ya? Y la dosificación. La dosificación la determinamos de acuerdo al producto. En el mercado tenemos 10 plastificantes, 11 plastificantes. Los 11 tienen dosificaciones diferentes. Porque si yo, fabricante, hago un plastificante que tiene la misma dosificación que el señor que hizo su propia fórmula, podríamos caer en un caso de plagio en donde le estoy copiando, ¿verdad? Entonces, le agrego un poquitito más de un producto, un poquitito más o menos de otro producto y creo un nuevo plastificante. Entonces, la dosificación siempre va a ser de acuerdo a qué? De acuerdo a la marca, exactamente. De acuerdo al fabricante. El fabricante, en su especificación técnica que está por el envase, ya nos sugiere cuál es la dosificación que tenemos que utilizar de ese producto en el mortero para obtener buenos resultados. Y con esa dosificación, el fabricante garantiza que el producto funciona perfectamente. Si nosotros variamos la dosificación, ya no podemos hacer ningún reclamo. Así que el fabricante garantiza su calidad y eso está especificado en su especificación técnica. Las especificaciones técnicas pueden bajar. Todo esto que hemos mencionado pueden bajar de las páginas de los fabricantes. Acá en Paraguay tenemos Inatec y Sika que se fusionaron, ¿verdad? Después tenemos la línea de Otto Vanguard, que es de Alemania, pero tiene su planta también acá en Brasil. Tenemos de Propaco, ¿verdad? Y de otras marcas con certificación internacional. Entonces ahí tenemos 1.6 más plastificante que se utiliza para morteros de asiento, 1.9 plastificante más aditivo adherente o aditivo expansor, ¿verdad? Para ladrillos triscados. ¿Saben lo que es los ladrillos triscados? ¿Saben lo que es un ladrillo triscado? Bueno, estamos, por lo que me estoy dando cuenta, estamos llegando con mucho déficit en este curso. Todo esto ya tendrían que haber dado en cursos anteriores. Si yo veo este muro en fachada, vamos a dibujar este muro de acá que es así, 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 así y así está. Así, más o menos se ve. Entonces, los ladrillos se colocan en fajas en esta parte, ¿verdad? Con sus puntas. Y acá donde hay unión de mampostería con hormigón armado son dos materiales totalmente diferentes que tienen comportamientos diferentes y tienen coeficientes de dilatación diferentes. Entonces difícilmente se unen. Por eso se creó el contramarco, porque la madera y la mampostería nunca se van a unir. Siempre va a haber un espacio de separación entre ellos, porque son dos materiales totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se creó el contramarco para tapar ese espacio que hay entre madera y mampostería. Y acá, para unir esta viga de hormigón armado, que es la que tenemos acá arriba, este es un pórtico, acá se ponen, hasta cierta parte se ponen los ladrillos así colocados. ¿Cómo se llama este tipo de colocación? Dieron el sistema constructivo 1 o introducción a la construcción, ¿cómo se llama la materia del primer curso, primer semestre? Introducción a la, ¿cómo se llama esta posición del ladrillo?
Ya pasaron esa asignatura, se llama posición en soga, ¿verdad? Y esto no podemos unir nosotros allá, sino que acá se suelen ver ustedes que se ponen unas, voy a dibujar bien inclinado, unos ladrillos a 45 grados, inclinados, así. Y este va inclinado así, y luego acá se rellena. Esto es el ladrillo triscado. Entonces se hace esta parte del muro en soga, se espera 2 días. En nuestro clima, en 2 días ya el mortero queda totalmente seco, fraguado y endurecido. Cuando se ha producido la retracción de fraguado y endurecimiento de la mampostería, entonces se rellena el espacio con un ladrillo triscado. Voy a dibujar en escala 1:1 el ladrillo. En realidad el ladrillo tiene un poquitito más chico que esto, pero vamos a decir que está en escala 1:1. Esta es la pared y esta es la viga de hormigón armado. Entonces estamos colocando este ladrillo y le ponemos mezcla al siguiente ladrillo. Está el ladrillo así, le ponemos una mezcla acá y le presionamos acá y queda acá. Entonces presiona acá y presiona acá. Entonces, para que esta presión de acá entre este ladrillo y este hormigón se dé y esto no se despegue, entonces acá para este mortero se utiliza un aditivo adherente y un aditivo expansor. Adherente para que esto se adhiera entre sí, el hormigón con esto, y un expansor para que esto, al llenar este espacio con el mortero, el aditivo expansor hace que aumente de tamaño y presione el ladrillo y presione contra la viga de hormigón. Entonces por eso utilizamos esto. Le damos aquí unos ejemplos para que ustedes puedan tener y puedan analizar. Lean, analicen y luego, por favor, pregunten, que nosotros estamos pues para responder. Pues tenemos 1.8 plastificante, cemento, arena plastificante para revoques interiores. 1.10 también puede ser para revoques interiores. 1.3. Fíjense que hay entre 1.10 hay mucha diferencia entre 1.3 y acá era más plastificante, ¿verdad? 1.10 más plastificante seguramente dice. 1.10 plastificante, fíjense. En cambio en el 1.3 no figura el plastificante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta 1.3, o sea 1.1 que no se usa, 1.2 raramente se usa y 1.3 es el que más se usa. 1 de cemento, 3 de arena lavada. Hasta 1.3 este elemento que es el cemento, que es este elemento que es el aglomerante, funciona como aglomerante y también como plastificante hasta 1.3. Por eso ustedes van a ver los morteros 1.3 y no tienen cal y no tienen plastificante. Y hay un sitio que ustedes pueden consultar en donde tiene 1.3 más cal. Bueno, eso está mal. Cuando se hace un revoque hidrófugo, que es el que estamos viendo, no se utiliza cali. Si queremos mayor plastificante, esto ya nos da plasticidad, 1.3 ya nos da, pero por algún motivo yo necesito un poco más de plasticidad, no utilizo cal, sino que utilizo ¿qué? En sustitución de la cal. Se utiliza un plastificante para mortero que sería el compañero, diga un ejemplo, 1 cal, ¿verdad? Entonces hasta 1.3 ustedes van a ver que las dosificaciones no tienen plastificante y desde 1.4 ya no puede estar sin plastificante, entonces ahí necesita un plastificante. Hasta 1.3 sin plastificante y desde 1.4 para adelante ya necesita un plastificante. Puede ser cal al interior, puede ser cal con algún aditivo plastificante inorgánico, puede ser, se puede mezclar esto con esto, porque hasta hoy el plastificante, el aditivo plastificante no ha logrado tener la plasticidad que otorga la cal. Hasta hoy no se ha logrado y esperemos que pronto se logre, entonces podamos prescindir en ciertos lugares de la cal. Tenemos ahí 1.3
manera de especificar. Estas especificaciones, ¿dónde tendrían que estar en el proyecto de ustedes? En los cortes que acabamos de decir. Dijimos con los cortes con sus especificaciones, ¿verdad? Entonces, 1.3 más hidrófugo inorgánico para morteros. Bien claro, hidrófugo inorgánico para morteros. No es el mismo hidrófugo inorgánico para hormigón. Es totalmente diferente, ¿verdad? Estábamos en el 1.3, hidrófugo inorgánico para morteros, carpetas o revoques hidrófugos en capas entre puentes de adherencia. Acá voy a dibujar más grande que el 1.1, este es nuestro muro. Este es el muro de ladrillos. Este es nuestro mortero de asiento. Vamos a hacer un revoque hidrófugo. Para hacer un revoque hidrófugo, si es ladrillo común, hacemos directamente la azotada hidrófuga. Si es ladrillo hueco, voy a dibujar rápido porque tenemos poco tiempo. Si esto es ladrillo hueco, primero necesitamos una primera capa, que es un salpicado. Vamos a ver después para qué. Porque este ladrillo fue fabricado con máquina y tiene una superficie bastante poco rugosa, es una superficie lisa. Entonces necesitamos darle rugosidad. ¿Para qué? Para adherir las siguientes capas de revoque. Esto se le llama puente de adherencia. El puente de adherencia el mortero es 1 de cemento, 3 de arena, más ¿qué hidrófugo sería? 1, 3, estamos hablando del puente de adherencia. 1, 3, más ¿qué hidrófugo? Sí, hidrófugo, pero ¿qué? De toda esa lista que vimos, ¿qué hidrófugo le vamos a agregar? Perdón, ¿qué aditivo? No es hidrófugo. ¿Qué aditivo le agregaríamos a nuestro puente de adherencia? Un aditivo adherente, exactamente. Aditivo adherente de la marca que nosotros consideremos conveniente o obtengamos en el mercado. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es adherencia. Por eso los nombres son bien claros. Y luego se hace la azotada. Estoy dibujando con un espesor mayor. Normalmente esto tiene medio centímetro, esto tiene 1 centímetro, 1,5 centímetros. ¿Verdad? Y esta azotada hidrófuga tiene un revoque, ahí acabamos de ver, 1,3 más hidrófugo inorgánico con la dosificación según fabricante. Y al hacer esto inmediatamente, cuando digo inmediatamente estamos hablando de 15 minutos posteriores a la ejecución de esta azotada, se tiene que volver a hacer este puente de adherencia que está acá. Este puente de adherencia. Y juntos se secan la azotada hidrófuga con el siguiente puente de adherencia. ¿Qué nos permite este puente de adherencia de acá? Al igual que acá, nos permite continuar con nuestra siguiente capa. Si esta capa 1,3 más hidrófugo inorgánico se seca, fragua y endurece, ya no recibe ningún tipo de elemento que contenga agua. He visto caer así un lindero de una casa de 3 niveles, así completo cayó. Todo el revoque, los 3 niveles de una sola vez, así cayó. ¿Por qué? Porque se le secó, se hizo un mal procedimiento. En un día se hizo el 1.3, se terminó el 1.3, los 3 niveles de la casa de 3 niveles, 3 pisos, ¿verdad? Y después se hizo un puente de adherencia, un revoque. Pero cuando se hizo el puente de adherencia, este 1.3 ya estaba seco y nunca se adhirió. Y los 3 pisos se vinieron abajo. O sea, el revoque de estos 3 pisos se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque se hizo un mal procedimiento. Por eso es que se hace la azotada 1.3 e inmediatamente se hace un puente de adherencia. Vamos a ver, son fotografías. Bueno, luego les dejo para analizar porque hay muchísimos ítems y cada uno quiero que analicen, estudien. Esto es el tema de examen sobre el que van a rendir. El tema dice graficar y explicar el proceso constructivo. Esa explicación tiene que hacer. ¿Pasamos? Bueno, ahí justamente, estuve dibujando ahí, no me acordé de que ya teníamos. Acá
Acá está el ladrillo en posición triscada. Fíjense, para unir este ladrillo que está en posición de soda, para unir a este elemento que es de hormigón armado. Son dos materiales muy distintos, entonces ahí está el ladrillo triscado. Acá es donde se utiliza el aditivo adherente para adherir la mampostería entre sí y la mampostería con el hormigón, y el aditivo expansor para empujar digamos, ese mortero que está acá, aumentar su volumen y llenar este espacio y tratar de evitar que las fisuras sean mínimas, porque las fisuras se van a dar, sí se van a dar. O sea, esto no evita, vamos a ver después cómo podemos hacer de que las fisuras no se vean, no queden expuestas para que no entre la humedad, pero de que se van a fisurar, se van a fisurar. En este curso, en esta aula, perdón, no tenemos fisuras, sí tenemos fisuras. ¿Han visto ustedes la fisura entre hormigón y mampostería? En este aula. ¿Han visto? No han visto. ¿Por qué? Porque le han hecho una pequeña buña allá entre la mampostería y el pórtico de hormigón. Hay una hendidura de 1 centímetro que se hace justamente para que no se vea la fisura que existe. Después vamos a ver en otras fotos más. Vamos a ver qué dice ahí. Muros y fachadas. Los muros y fachadas se pueden hacer ladrillos comunes, huecos, laminados, bloques prefabricados de hormigón. No son muy utilizados porque los bloques de hormigón tienen una certificación que por lo general los ladrillos comunes no tienen. Los ladrillos comunes, estos, según el INTN, tienen 3 clasificaciones. Los ladrillos que vemos en los depósitos están en una tercera clasificación que se llama sin clasificación. INTN clasifica en ladrillo tipo A, tipo B y sin clasificación. Hace unos años se hizo un estudio de mercado de una empresa que tiene su laboratorio, sometió a pruebas, y los ladrillos, una sola marca de una cerámica cumplía con la normativa de INTN y el resto no. O sea, todo Paraguay sin certificación. Y por eso los bloques de hormigón que se preparan, como es de hormigón, se preparan con dosificadores, tienen muy buenos resultados. Últimamente van a haber edificios que se hacen con bloques de hormigón que son más grandes, son autocortantes hasta 1 o 2 niveles, ¿verdad? Y están haciendo muy buenos resultados hemos tenido en el mercado. Hay paneles autocortantes de distintos materiales, placas y mamparas en seco, como estas que tenemos acá, ¿verdad? Estas son de Eucatec con estructura de chapa de hierro negro pintada, y las piedras naturales y muchísimos otros materiales. ¿Qué le estamos dando? Le estamos dando una pincelada de lo que ustedes tienen que investigar para el área de arquitectura. También tienen que ver la resistencia al fuego de cada uno de los materiales, porque el grupo de instalaciones especiales va a trabajar en el sistema de prevención contra incendios. Y entre arquitectura, entre los grupos de arquitectura y el grupo de instalaciones especiales se van a poner de acuerdo, van a reunirse y van a determinar qué tipo de materiales van a utilizar, teniendo en cuenta la resistencia al fuego de esos materiales. ¿Está? Hace unos días nada más hubo un incendio acá hacia el norte, no quiero decir ni el lugar ni el sitio. Hubo un incendio en donde se produjo un humo negrísimo, ¿verdad? Por el incendio de cubierta. Sepan que cuando hay ese humo negro se incendian cubiertas de goma, neumáticos de vehículos, se incendian plantas, fábricas o depósitos de colchones, etc. Múdense por una semana, lo que sea. Su residuo, el residuo ese negro, es altamente tóxico y 100% cancerígeno. Tiene furano, tiene otros materiales que afectan directamente al pulmón. He visto, por ejemplo, en televisión reportajes cuando hubo un incendio, me acuerdo, de una colchonería, el depósito de una colchonería grande y lleno de personas mirando. Y
y los bomberos les decían, por favor retírense, es peligroso. Y la gente queriendo mirar, inhalando ese humo. Bueno, tarde se van a dar cuenta que ese humo era cancerígeno. Sepan ustedes, entonces, la vez pasada cuando fue el incendio, le llamé a mi hijo, le dije, el incendio va a llegar a tu casa, el humo negro va a llegar a tu casa, múdense unos días. Se fueron 2, 3 días para no aspirar ese humo negro. Entonces hay que conocer estas situaciones. Cuando hay un incendio, llega el carro de bomberos y a la brigada de emergencia le pregunta, ¿qué materiales tenés? Y la brigada de emergencia tiene que decirle, tengo poliuretano, tengo tal cosa, tengo gas licuado de petróleo, tengo esto. Todos los materiales inflamables tienen que estar anotados, ¿verdad? Para que el bombero sepa con qué se va a enfrentar y a qué peligro está expuesto, ¿verdad? Y acá le damos un cuadro de lo que la bibliografía técnica nos dice sobre la resistencia al fuego de esos materiales. Estos son los materiales que vamos a utilizar en nuestro trabajo operativo. Por favor, cuando tengan una consulta, levanten la mano nada más y hagan la consulta, por favor. No quiero que pase ninguna de estas diapositivas sin que se haya aclarado totalmente, ¿sí? Queremos que la clase sea bien participativa porque la idea es que ustedes entiendan y después en el examen nos demuestren de que realmente entendieron, ¿sí? Así que no sé si hay preguntas hasta ahora. Me decía un profesor, hicimos una presentación en un congreso internacional y el profesor, ¿qué tal? Y todo bien, nos felicitaron todos y le dije al profesor de la facultad, Rubén, ¿sí te preguntaron algo de tu posición? Y le digo, sí, muchas preguntas. Está bien entonces. Si no te preguntan, tenés dos extremos, o no entendieron o se entendió demasiado bien. En la mayoría de los casos es que no entendieron bien. Así que pregunten, por favor. ¿Ah? Señorita. Sí. 70 minutos. Sí. Cuando ustedes hagan su escalera presurizada y su caja de ascensor, o sea, principalmente la escalera contra incendio te va a decir, la norma te dice, los que están en instalaciones especiales van a leer, dicen que la caja de escalera tiene que tener RF 180. RF es resistencia al fuego. 180 es 180 minutos. O sea que tu caja tiene que resistir 180 minutos antes de que sea afectado totalmente por el fuego. A eso se refiere. Gracias por la pregunta. ¿Otra consulta? Ok. Pasamos, por favor. También vamos a estudiar otros materiales que se utilizan para el tratamiento de superficies, como por ejemplo los adhesivos estructurales. Cuando se carga un hormigón, nosotros acá tenemos una estructura que se está haciendo para la facultad, que está acá, ¿verdad? Y ustedes van a ver que se carga el hormigón hasta cierto punto y luego se continúa cargando, ¿verdad? O sea, es imposible cargar todo de una sola vez, ¿verdad? Entonces, para unir hormigones de distintas edades se utilizan los adhesivos estructurales, que vienen en 3 presentaciones: para usar con pintura, como muestra la foto; para usar como argamasa de relleno, por ejemplo esto es una coquera, se puede utilizar así, otra consistencia. Y cuando tenemos una fisura, vamos a poner que este pórtico tenga una pequeña fisura, una fisura así de 1 milímetro, por ejemplo, entonces no tenemos acceso al interior, entonces se introduce un cañito y se inyecta eso en forma muy líquida. Entonces ese adhesivo viene en 3 presentaciones. La foto corresponde a su presentación como elemento estructural para unir 2 hormigones de distintas edades como pintura. Esto también tiene su especificación técnica. Esto es un material bicomponente. Cuando digo bicomponente es que vienen en 2 frascos. En uno viene el polvo y en el otro viene el solvente. Se mezcla minutos antes de usarse. Cuando digo minutos estoy hablando de 3, 4, máximo 5 minutos antes de usarse. O sea, yo no puedo
mezclar mi adhesivo estructural y después hora del tereré. 20 minutos, después cuando vengo mi adhesivo estructural ya no sirve. Y en vez de ser elementos de unión, fíjense que hay un hormigón que va a continuar, por eso está pintando para hormigonar acá. Entonces, ahí está la forma no se puede revolver así, no es que se juntan los dos materiales y se revuelve así, no se puede, tiene que ser en forma de 8, porque así se incorpora menor cantidad de partículas de oxígeno a la masa. ¿Ya? Hay una reacción química y a los 2 minutos de haber iniciado el proceso de mezclado entre los dos, ya está listo para usar. Se eleva la temperatura esa y uno siente que está muy caliente y ahí se puede usar. Y se carga inmediatamente. Cuando digo inmediatamente es dentro de los 15 minutos. Pasado esos minutos, ese elemento que es muy bueno, con muy buena certificación, que nos garantiza que se unen dos partes de hormigón, pasado el tiempo previsto por el fabricante, eso se convierte en un elemento separador. Es decir, que pasa totalmente de un extremo a otro. En vez de ser un elemento que une, es un elemento que separa. Entonces, todo eso está en su especificación técnica. Todo eso van a explicar en el examen. ¿Sí? ¿Pasamos? No, me olvidé de ahí, perdón. Estoy un poco apurado porque quiero terminar ahí. Los materiales constructivos, por ejemplo, acá tenemos una tela de geotextil que se puede utilizar en varios lugares. Vamos a ver posteriormente. Se puede usar como membrana, como parte de la membrana, como también como elementos separadores. Acá está el puente de adherencia que recién estuvimos hablando, que dibujé ahí. Fíjense que se ven las rendijas. Cuando ustedes vean en su computadora van a ver mejor. Las rendijas del ladrillo hueco, se hizo una salpicada, un puente de adherencia, y luego se hace el revoque. Si este puede ser un revoque hidroplástico de terminación, como el que tenemos acá en nuestra clase, o si va a ser un elemento, si va a ser un revoque que va a tener características hidrófugas, al hacer un paño, por ejemplo, de 1,20 m por 1,20 m, 1,50 m por 1,50 m máximo, ¿qué deberíamos de llevar? Dijimos recién, ¿qué tendría que llevar? Después de hacer la azotada que está haciendo del gráfico, tiene que llevar un puente de adherencia raro. Y juntos se secan y quedan otra vez con esta consistencia, con esta característica. Así queda otra vez. Queda para volver a continuar con una siguiente capa de revoque que tenemos. ¿Se entiende ese proceso? O sea que si nosotros suspendemos, llega sábado a las 12 hasta las 12 de trabajo y queda así, no, esto para el lunes ya no sirve, no se puede continuar. Se tiene que hacer el puente de adherencia sobre esto. Esto se le pasa una regla, se pareja, ¿verdad? Y ya se le puede volver a hacer su puente de adherencia inmediatamente. Y ahí se suspende el trabajo. Eso fragua, seca, endurece y luego continúa el proceso. Y después tenemos materiales específicos como los fungicidas para las termitas, bactericidas, antimongos, antimoho, etc. Son materiales que ustedes van a estudiar y esos son los materiales que van a utilizar en sus trabajos. Luego vamos a tener los tratamientos, vamos a ver cómo vamos a tratar nuestras fachadas con siliconas. Normalmente las siliconas son resinas repelentes al agua, fíjense. Así tienen que quedar estas son gotas de agua luego de pasarle la silicona a este material. O sea, el material no absorbe agua, silicona que las gotas de agua chorrean o se quedan así en forma independiente. O sea, si yo quiero saber si este material está tratado con una silicona, simplemente le derramo agua. Si el material se mancha, quiere decir que ha absorbido, no tiene silicona. Si el agua chorrea totalmente y no queda nada, o queda así, estos como unas burbujas de agua, el material está tratado con silicona. Existen dos tipos de siliconas. Las que crean una película, que es como esta que se ve acá, una película brillante, ¿verdad? Es más barata, es de menor calidad y no deja que el agua se evapore si es que ha absorbido, la mampostería ha absorbido cierta cantidad de humedad. En junio, en julio, donde hay mucha humedad,
la humedad se transfiere de la humedad del ambiente. El año pasado llegamos en varios días en que tuvimos 98% de humedad, casi era 100%. En esos días, todos los elementos absorben humedad. Esa humedad absorbida luego se tiene que volver a incorporar al ambiente. Este tipo de silicona, la primera que se muestra ahí con el ladrillo de la vista, no hace que, o sea, no permite la evaporación del agua. Y tenemos otro tipo de silicona que no genera película, que es absorbente, pero protege totalmente a la mampostería. Y no se nota, ahí esto se nota porque brilla, el otro no se nota. Es más caro también, pero muy poca la diferencia. Básicamente la gente utiliza por el brillo más que por la función que tiene. Podemos tratar nuestras fachadas con elementos hidrófugos como los texturatos, que son una capa de revestimiento de base acrílica, ¿verdad? Podemos tener revocolor, que es una mezcla de un material hidrófugo con manolina, ¿verdad? Y las pinturas texturables, ¿verdad? Pasamos esto, ustedes ven en la fachada, bajen, descarguen las especificaciones técnicas de los fabricantes y van a tener totalmente la información completa. También podemos tratar con pinturas acrílicas. Fíjense lo que se hace con las pinturas texturadas. Esta textura uno lo hace en obra. O sea, esto se hace en obra, esto se hace en obra, todo esto se hace en obra. Son pinturas resistentes y por debajo tienen una capa resistente a la humedad. Entonces, el tratamiento de los muros y las fachadas con pinturas, ahí vemos todos los tipos de pinturas y tratamientos. Como dijimos, pinturas y barnices poliuretánicos. ¿Por qué mencionamos el poliuretano? Porque el poliuretano es el material que actualmente nos presenta el mercado, que tiene mayor elongación, así que se dilata, es el material que absorbe mejor los rayos del sol y se dilatan, son los materiales que más se dilatan. Por eso, cuando se va a tratar una membrana, se va a hacer una membrana o se va a hacer una pintura, por ejemplo la pintura de esta aula que da al oeste, porque el oeste nos da directamente acá, deberíamos de utilizar pinturas que tengan poliuretano como su material componente. Pinturas y barnices epóxicos, ya hablamos. Pinturas acrílicas al agua, clorada con solvente, que es esta. ¿Cómo sabemos que es pintura al agua? Porque hacemos esto y no sale. Salió chiquitita. ¿Qué quiere decir esto? Es pintura al agua. Pero la más barata cuesta el tarro de 20 litros, cuesta 70.000. Y entre las más caras están las que están en 600.000. Entre 70.000 y 600.000 son los que nos presenta el mercado. Nosotros tenemos que saber cuáles son. Evidentemente las más caras son las que tienen mejores resultados. Esta no es evidentemente la más cara. Ya se dieron cuenta. Bueno, tenemos pinturas vinílicas, tenemos pinturas cementicias. Vamos a ver en las diapositivas posteriores donde se utilizan principalmente pinturas sintéticas, que son las que se utilizan para pintar las estructuras metálicas. Ahí ven las mamparas. Las chapas de color negro son pintadas con pintura sintética. Todos los elementos metálicos deben tener primero una pintura antióxido que le proteja, una pintura policromada, de tal manera que se pueda proteger contra el óxido. El elemento principal que afecta a las estructuras metálicas es el óxido. Pinturas asfálticas, que son las pinturas que se utilizan como aislante en lugares en donde no va a recibir los rayos del sol. Entonces, en la aislación de un subsuelo, las pinturas asfálticas son excelentes para su utilización. Salgo del subsuelo y tengo este muro lindero del muchas aulas, suponiendo que este sea un muro lindero, pinto del otro lado con pintura asfáltica, craso error.
aplazadísimo, ¿verdad? Entonces las pinturas asfálticas fueron fabricadas para estar en sombra, para no tener contacto, no están preparadas para tener contacto con los rayos UV del sol. Bien claro, bien, no sé si ya vieron algún lindero pintado de negro. Yo ya he visto muchos pintados de negro con pintura asfáltica, ¿verdad? Sí. Sí, a las tejas se le pone en el canal, ¿verdad?, la pintura asfáltica, pero fíjense que se pone en la parte inferior del canal, no queda expuesta, entonces allí funciona, ¿verdad? Pero lo que está expuesto no funciona. Y pueden verificar, vean una pintura asfáltica, un lindero que pintaron con asfalto, erróneamente, ¿verdad? Se acercan y van a ver que está todo fisurado. O sea, en nuestro país, con este calor que tenemos, con este sol, si dan al oeste, duran 2 a 3 meses. En 2 a 3 meses ya empieza una pequeña fisuración y luego se marca más la fisuración. Estuve siguiendo una obra que tenía pintura asfáltica, le quité la foto. Un año después volvieron a pintar otra vez con pintura asfáltica, le volví a quitar la foto, hasta que se dieron cuenta. Y el tercer año le pintaron otra con pintura asfáltica y por lo visto no dio resultado ahora. Y 3 años le tomó darse cuenta de que no era la pintura asfáltica el material adecuado. Hoy está pintado con pintura acrílica con elastómeros, que sí está preparado para el exterior. Sí, me pregunta la compañera si es ese bordó. Sí, vienen en varios colores: blanco, color cerámico, ¿verdad?, gris, ¿verdad?, y también se le puede adicionar colorantes. En la mayoría de los casos vemos edificios de poca altura, porque los edificios grandes ya están asesorados por especialistas, pero los edificios de poca altura, 2, 3, 4, 5, 6 niveles, vemos la pintura bordó del lindero, ¿verdad? Bueno, es una pintura acrílica con elastómero, pero ¿qué hace el color? El color absorbe el calor, ¿verdad?, concentra el calor y limita la vida útil de esa pintura. Debería de ser blanca la pintura de tal manera a no absorber el calor. O sea, esto que es blanco, este pizarrón negro, yo saco al sol y saco al lado un elemento de color, y esto va a absorber menos calor que el elemento de color negro. Entonces, erróneamente la gente está pintando con eso. Sí, tiene que ser blanco. Es más, el blanco te otorga la facilidad de que cuando vos necesitas reponer esa pintura, cuando la pintura blanca empieza a tener algunas pequeñas manchitas negras. ¿Qué son las manchitas negras? Son colonias de microorganismos que se van acumulando en las rendijas, en los espacios, o cuando la pintura ya requiere un mantenimiento. ¿Está? Excelente la acotación de la compañera. Después tenemos pinturas generadoras de membrana. Bueno, estas sí, ahí ven, acrílicas, como le dije, asfálticas, PVC, y falta la de poliuretano que está allá arriba. Esas son pinturas generadoras de membrana. Las membranas son elementos que sirven de aislación, principalmente hidrófuga, que se usan las membranas acrílicas, por ejemplo, las primeras, y las asfálticas también, la de PVC. Las primeras dos, acrílicas y asfálticas, se utilizan en una capa, se pinta la superficie, se deja secar, eso sí tiene que ser. Se tiene que dar un proceso de secado y volatilizar los solventes para que la pintura quede y pueda recibir su segunda mano, tercera, cuarta, hasta la octava que ustedes quieran dar. Y entre la primera y la segunda se le coloca una tela geotextil, que es la que vimos hace 2 diapositivas, 2 antes, una, otra, esa, ahí está. Esta es una tela geotextil que se utiliza como alma de la membrana. Es como una tela así como esa camiseta, ¿verdad?, que tiene la posibilidad de dilatarse y contraerse con el sol. Y como es sintética, no le afecta el tiempo, o sea, el tiempo le afecta a todo, ¿verdad?, pero tiene mucho mayor resistencia que los materiales orgánicos. ¿Sí? Pasamos otra vez de esta. ¿Pasamos? Sí. Ahí vemos la generación de membranas. Este es la unión de una teja con un lindero. Acá se unen 2 tipos de materiales y acá necesitamos sellar con una membrana acrílica.
que pueda soportar el movimiento que va a haber entre esta estructura y esta otra estructura. Acá no es que puede ser que aparezca una fisura, acá va a aparecer una fisura, ¿verdad? Entonces nosotros nos adelantamos y ya hacemos el tratamiento antes. Lo mismo pasa acá. Fíjense que en ambos casos está tratado con pintura acrílica de color blanco para absorber menor cantidad de los rayos del sol y tener mayor vida útil. Y también se utiliza en terrazas y también se utiliza entonces la pintura generadora de membrana en azoteas. Esto, si estamos utilizando en terraza o en azotea, puede quedar entonces ahí y terminar nuestra aislación ahí, nuestra membrana. No, ¿por qué no? ¿Por qué te parece que no está correcto? Pero no puede ser. Te digo ya que está correcto, ¿verdad? ¿Por qué no podría terminar ahí? Porque recién dijimos que el material asfáltico no está preparado para recibir los rayos del sol, ¿verdad? Entonces esto, si hacemos y terminamos acá, está súper bien, les damos, esto tiene la tela, esa tela que recién vimos, tiene acá, esta de color blanco es la tela. Una vez que se coloca la tela, se pinta esto, ¿verdad? Y se tiene que volver a tapar, o sea, sobre esto va a ir otra vez, o sea, poliuretano, etcétera, y piso, ahí sí funciona. Pero si va a ser expuesta, esta no está correcta la solución. Pero hoy tenemos mejores materiales como esto, que sí está preparado para recibir. Esto ya puede quedar así inclusive en las azoteas técnicas. ¿Vamos? Pasamos rápido porque estamos simplemente presentando el contenido. Y después vamos a estudiar todos los elementos que podrían tener ustedes en sus fachadas de edificios. Pasamos al anterior, ahí vemos distintos materiales: revestimiento de aluminio, revestimiento, fachadas ventiladas, ¿verdad? Tenemos revestimiento acá, tenemos cristal acá y tenemos un espacio ventilada acá. Fíjense, es como una pequeña membrana. Acá tenemos como un parasol, ¿verdad? Esto minimiza la incidencia de los rayos solares sobre la mampostería. Si esto está orientado al oeste, entonces tenemos, esto puede tapar un 50%, te reducimos 50% la incidencia solar. Son ejemplos nada más de lo que tenemos que estudiar. Materiales hoy, materiales sintéticos con apariencia de madera, ¿no? Fíjense, tienen apariencia de madera, pero no son sintéticos. Pueden ser metálicos, fíjense, son metálicos para cubrir, ¿verdad? Pueden ser de cristal templado, cualquier otro material. Esto también es sintético. ¿Pasamos? ¿Verdad? Otros materiales como ser los cristales, los ladrillos de vidrio, los materiales prefabricados. Todos estos son prefabricados de distintos materiales acrílicos. Tenemos de policarbonato alveolar, tenemos vidrio simple, vidrio doble, triple, cristal templado, vidrios laminados. Todo eso van a estudiar y van a demostrarnos a nosotros de que se informaron y van a decir: acá utilizamos vidrio por tal motivo, acá se utilizó cristal templado por tal motivo, y acá se utilizó vidrio laminado por tal motivo. En tal parte se utilizó policarbonato alveolar, el Poligal que le dicen porque es la marca más conocida, ¿verdad? Por tal motivo. Tienen que conocer todas las especificaciones técnicas de cada uno de esos materiales. ¿Alguna consulta hasta acá, por favor? Tenemos muy pocas consultas. Son muy pocos preguntones. Sí, adelante. Más fuerte, por favor. Sí. La pintura asfáltica se refiere solamente a una pintura, ¿verdad? Pero que no se usa en membrana. Por ejemplo, una marca conocida de pintura asfáltica. ¿Alguien conoce una marca? No puedo creer que en una mitad de carrera son media vidrio acá, llenas. Media arquitecta y media no vaya le falta para salir. Una pintura asfáltica no se necesita, es un aditivo hidrófugo orgánico, y ahora ya están fabricando inorgánicos porque ya no tiene tanta salida porque salieron los inorgánicos, ¿verdad? Entonces ya tenemos ya la cerecita
inorgánica también. Pero no es una pintura asfáltica. Negrolí lo conocen. Asfaltín, bueno, esas son pinturas asfálticas. Se aplican en frío. Antes mis tíos, mis abuelos, que eran constructores, compraban los panes, en panes se vendía eso, se derretía con fuego y en caliente, así estando así tipo hirviendo, ahí se tenía que impregnar a la aislación. No, hoy el mercado nos ofrece ya pinturas asfálticas aplicadas en frío. La pintura asfáltica es una pintura que se pinta para una aislación. Las pinturas asfálticas generadoras de membrana tienen elastómeros, como dije. La pintura en sí tiene cierto grado de resistencia, de dilatación y contracción. Así. Por eso se utiliza con la tela de geotextil que vimos recién. Muestro mi camiseta porque con eso puedo mostrar que hay dilatación y contracción que absorbe esa membrana que recién mostramos. Entonces, esa es la diferencia. Una pintura generadora de membrana es la pintura más el elastómero que le da la posibilidad de dilatarse y contraerse sin fisurarse. Pasamos. Contrapisos, carpetas y pisos me parece muy fácil, voy a citar nada más, porque ya están, como les dije, son medio arquitectos, así que desde contrapisos ya no hace falta tanta aclaración. Las carpetas de protección de regularización, que son las que se colocan por debajo de los pisos cerámicos de porcelanato, etc. Pueden ser hidrófugos o no hidrófugos. Y los pisos transitables, que son cerámicos, porcelanatos, simplemente vamos citando calcáreos, prefabricados de cemento, vinílicos, de piedras naturales, piedras reconstituidas. ¿Alguien alguna vez vio estos pisos de piedras reconstituidas? Estos son los nombres genéricos, ¿verdad? Es como que yo diga, o sea, un contenedor de líquido que mantiene la temperatura. El nombre genérico, después van a decir que es un termo, ¿verdad? Un piso de piedras reconstituidas. ¿Alguien vio alguna vez? Acá está, exactamente, acá está. Piedras reconstituidas, son marmolinas de color blanco con base de cemento gris. Estas son las piedras, los pisos de granito. ¿Está? Después tenemos pisos de maderas y pisos flotantes que se utilizan normalmente ¿dónde? ¿Cuándo se utilizan los pisos flotantes? Un piso y sobre eso un piso otra vez aparte. Y ahí está la foto. Tienen unos elementos de soporte de acero y acá encima vienen los pisos. Se utilizan en los edificios corporativos. Hacemos nuestro edificio y no sabemos quién va a ocupar ni cuál va a ser la distribución de las oficinas. Entonces le hacemos los pisos sobreelevados. Entonces todas las instalaciones van debajo del piso, ¿verdad? Estos pisos son elementos individuales como las baldosas, ¿verdad? Estos se venden de distinta resistencia y por acá pasan todas las instalaciones eléctricas, informáticas o de cualquier otro tipo. Selladores de superficie transitable. Van a ver que hay selladores acrílicos como el Vedacil. Son selladores de protección, ¿verdad? Y están los selladores epóxicos, que son las pinturas epóxicas que le dan una alta resistencia mecánica a los pisos. ¿Dónde se utilizan las pinturas de alta resistencia para los pisos? Segurísimo que conocen y ya vieron. Y estuvieron alentando a eso aquí. En las canchas deportivas normalmente, en los depósitos, en los grandes depósitos, es donde va a ir el móvil que puede tener ruedas de goma, ¿verdad? Y que levanta los palets para ubicarlo en su lugar. Entonces, estos selladores epóxicos son pinturas caras, tienen su manera de tratar y dan una resistencia mecánica muy elevada al piso. Tienen certificación de calidad. En cuanto a los cielos rasos, tenemos distintos materiales. Son yeso simple, ¿verdad? Que se coloca con alambre sin estructura adicional que toque el yeso y se vea por debajo. Las pinturas de poliuretano, las placas de poliestireno. Muchas veces los cielos rasos de yeso tienen en su parte superior ya el poliuretano, entonces ya son cielos rasos térmicos.
técnicos y acústicos. El forropacote, que prácticamente ya no se utiliza, y el durlo, que es uno de los más utilizados, son planchas de yeso con terminación de cartón, que se colocan con tornillos sobre una estructura metálica de hierro galvanizado, ¿verdad? Y se colocan con tornillos, luego se hace un enduido, una pintura y queda como si fuera una losa de hormigón. Este durlo, que es el elemento más utilizado, se ve en casi todos los edificios corporativos. Después tenemos los circulantes de madera, de PVC y de metal desplegado, que están muy poco utilizados. ¿Por qué? Porque hoy día ya no se usa casi el metal. Para revocar sí se utilizan ya mallas como de plástico, ¿verdad? Que no se oxidan, tienen una vida útil mucho más larga, entonces dan mejores resultados. Okay. Y las aberturas, como recién les dije, van a ver, de acuerdo a las fotos que les mostramos, los tipos de aberturas de madera maciza, chapas, metálicas, de cristal, tipos de cristales, PVC, vidrio y cristales. Vidrio y cristales pueden ser crudos y templados. El resto los dejo a ustedes. Bueno, algo muy importante. Nosotros tenemos estructura de hormigón armado y muchas veces vamos a tener una junta de dilatación dependiendo del proyecto. Cuando hay una junta de dilatación son dos estructuras, ¿verdad?, que tienen que dilatarse y tienen que contraerse. Y esas dilataciones y contracciones producen, la dilatación produce un aumento de la longitud de la estructura y la contracción una disminución. Y tiene que haber el espacio suficiente para dilatar y contraer. Aquí, después de este pilar, no sé si en este o en el siguiente pilar, hay una junta de dilatación. La junta tiene 2,5 centímetros. Adentro tiene isopor para limitar ese movimiento, y luego se rellena con el mastic. Evidentemente acá ya el mastic ya salió, si alguna vez estuvo. Por eso pueden ver acá. Bueno, estas son juntas prefabricadas. Nosotros tenemos, cuando tenemos una estructura y necesitamos colocar una junta, esta es una junta prefabricada de neoprene, en donde este elemento es como un caño de neoprene, que es parecido a una goma, que cuando esto se dilata, esto simplemente se junta, ¿verdad? Y cuando se contrae el elemento vuelve a recuperar su espacio correspondiente. ¿Vas a habilitar? Sí. Ok, los que tienen los 3 grupos que faltan habilitar pueden pasar ahí con los profes para habilitar. Hoy se tienen que habilitar los grupos. Una persona de cada grupo, nada más. O sea que si hay 3 grupos, se van a ir 3 personas allá para habilitar. Y fíjense acá el proceso. Cuando se hace el encofrado, se coloca la junta. Estas son las varillas. Se coloca la junta y el encofrado. Y en la otra queda así en espera para la siguiente etapa. Vienen en varios modelos, en varios tamaños, y esto se puede mandar a hacer según el diseño que nosotros queramos, según el tamaño que queramos. Luego se carga la otra parte de la estructura y queda la junta ahí. Y esto es lo que se rellena con isopor para que el hormigón no llegue a cubrir todo esto y quede este espacio. Entonces, esto que se ve negro acá es el relleno. Puede ser isopor, que es el elemento más barato que tenemos, o puede ser un mastic de poliuretano. Y acá es donde sí o sí necesitamos sellar esto con un mastic de poliuretano. Esto es una junta de dilatación estructural y pueden ser de PVC, de caucho o de neoprene, siendo el neoprene el elemento más utilizado. Para sellar las juntas, nosotros tenemos muchísimos materiales. Acá vemos de una marca todas las juntas que nos brinda el mercado para unir madera con mampostería, madera con metal, metal con vidrio, metal con metal, ¿verdad?, cerámica con mampostería. O sea, el mercado nos ofrece, esta es una parte de lo que nos ofrece el mercado de los de arriba, de una marca. Después hay muchos más. Entonces tenemos que conocer las especificaciones técnicas de cada uno para poder utilizarlo cada uno en su correspondiente
sitio para el que fue fabricado, ¿sí? Los carboelásticos también son, fíjese, Vedaflex es para vedar se llama sellar, ¿verdad? Flexible, Vedaflex, su nombre lo dice, el fabricante elige el nombre que es una denominación sugerente del material, así como el compañero dijo Murocal. Murocal está muy bien el nombre que eligieron, que se utiliza en muros y sustituye a la cal, no, Murocal. Vedaflex, fíjense ahí no se ve tan bien en este, pero cuando ustedes vean en su computadora van a ver que se coloca con la pistola y sirve para sellar las juntas que se tienen, ya sea en los pisos o en otros lugares. Después tenemos azoteas, terrazas y techos que vamos a estudiar, que pueden ser planos o con pendientes de los distintos materiales correspondientes. Voy a llegar a las aislaciones hidrófugas, les dejo a ustedes que lean, que pueden ser rígidas y flexibles. ¿Cuáles son las rígidas? Las rígidas son los revoques hidrófugos que recién estuvimos dibujando ahí y que estuvimos viendo en la foto. Esos son los rígidos. Y los flexibles son las membranas, los distintos tipos de membranas que tenemos en el mercado. Asfáltica, membranas acrílicas, membranas de policloruro de vinilo, que es PVC, de polietileno, de poliuretano expandido, poliestireno expandido. El nombre es genérico. ¿Qué es el poliestireno expandido? ¿Conocen? El isopor. Isopor es el poliestireno expandido. Después pintura base asfáltica y tejas planas, hay flexibles y rígidas. Esto les mencionamos nada más para que sepan que ustedes tienen que estudiar todo esto. Habíamos visto hace rato pintura cementicia. Bueno, esto se utiliza normalmente en la aislación de tanques. Vamos a hablar sobre la aislación de tanques. Tenemos el tanque, ¿verdad?, que normalmente acá tiene ya una inclinación de 45 grados. El tanque tiene, si se hizo con chapa fenólica o con chapa metálica, el tanque tiene, al desencofrar, tiene esta textura. Si se hizo con estructura con encofrado metálico, por ejemplo, así sale del liso. Entonces esto hay que, con cepillo de acero, se pone con la moladora, hay que raspar esto completamente para darle la rugosidad. Y sobre eso, una vez que tenga la rugosidad suficiente, se hace el primer puente de adherencia. ¿Se acuerdan de la foto del señor que estaba revocando? Ese puente de adherencia, eso se hace. Y después ya se hace la azotada hidrófuga. También eso se hace y se hace con, esta es una característica que sí o sí hay que hacer. La primera capa, fíjense, viene acá y termina acá. La segunda capa, que implica puente de adherencia más revoque hidrófugo, viene acá y termina acá. Y la tercera viene acá y termina acá. Cuando se haga el piso, la primera capa del piso va a venir y va a terminar acá. Y como esto va a estar seco, fraguado, endurecido, se va a crear una microfisura acá. No es que puede ser que se va a crear. Entonces, en la segunda capa, ¿qué hacemos? Tapamos esa microfisura y tenemos la microfisura acá. Y en la tercera capa que hacemos, tapamos la segunda microfisura, que ya está tapada por la primera, y tenemos una sola microfisura que viene de acá hasta acá nada más. Esta flecha que hay acá es la que nos confunde y parece ser que la fisura viene hasta acá. Esta no es la fisura, esta es la flechita de la cota nada más. Entonces, en vez de tener una fisura que recorra todos los tres las tres capas de aislación, tenemos un tercio de aislación normal que está fisurado. Entonces, esto nomás es lo que tenemos que tratar. Si juntamos todo esto en un solo lugar, que es como quieren hacer los constructores, hacer primero esto y después el piso, todo se va a concentrar acá, y acá sí va a haber una fisura que va a atravesar todas las capas de aislación. Y luego se le puede dar uno de los materiales que se utiliza muchísimo, es un material que es una pintura bicomponente. Viene el polvo en un envase
y el solvente en otro envase. Esta es la línea de la Otto Bauer, es una pintura cementicias con polímeros y se coloca de acuerdo a la cantidad de solvente que pongamos. Podemos utilizar como pintura cuando tiene cierta consistencia y se coloca con pincel, con brocha, en mano cruzada. Primero horizontal, por ejemplo, así como está este. Después se coloca en forma vertical cuando esto se seque. Y después una tercera mano otra vez en horizontal, en manos cruzadas. Esto sella todas las microfisuras que podamos tener acá. Esto queda sellado con él. Y si le ponemos poco solvente, queda una pintura mucho más viscosa que se puede utilizar en una sola capa con llana, así como el enduido. De las dos formas podemos utilizar, siendo la más utilizada la pintura, porque es más fácil de llegar a estos lugares. Acá, como la llana es de hierro, ya resulta muy difícil trabajar en esta parte. Entonces, como esto es flexible, se utiliza más en forma de pintura. Pregunta hasta acá. Esto es fundamental, porque esto les va a salir en realidad todos los temas salen en el examen final, porque son 4 áreas. Cada área tiene 2 o 3 temas, 4 por 3, 12 temas por área, ¿verdad? Y son varias filas otra vez por área. Entonces sale, prácticamente todos los detalles salen en todos los exámenes. Simplemente se cambian después las filas. La aislación hidrófuga flexible pueden ser las membranas en sus distintos tipos. Los componentes les dejo yo a ustedes para que sepan de que existen varios tipos de membranas con sus distintos componentes. Los materiales termohidrófugos, que son el poliestireno, que es el isopor, ¿verdad? El polietileno espumado, que es esa aislación que nosotros vemos debajo de los tinglados, debajo de los techos de chapa, con terminación foil de aluminio. Esta es una membrana de polietileno espumado, es como la esponja, pero tiene celda cerrada. ¿Qué quiere decir celda cerrada? Si una esponja colocamos debajo de una canilla, abrimos el agua, abrimos la canilla y el agua llega a la parte superior y sale a la parte inferior de la esponja, porque las celdas están comunicadas, las celdas de aire están comunicadas entre sí, y el aire o el agua pasa a través de la esponja y cae. Este tipo de material que es aislante tiene celdas cerradas, individuales, cada una es independiente, entonces no hay transmisión de calor. Entonces son materiales térmicos e hidrófugos. Y a la izquierda vemos las características que tiene y en los lugares donde se pueden utilizar. Los materiales térmicos y acústicos, como los morteros, el hormigón o mortero celular, que tiene incorporación de aire, la lana de vidrio, que es un material de por sí uno de los mejores aislantes térmicos. Hoy vienen ya encapsulados, así como nuestra mesa que tenemos, revestido con algún material que puede ser una madera terciada, como esta que tenemos acá, en una mesa, puede ser otros materiales. Normalmente ya no se suele utilizar, o se utiliza muy poco, en forma así, sin protección, porque afecta el polvillo de la lana de vidrio, uno puede aspirar y afecta posteriormente al pulmón. Fibra de amianto, poliestireno, poliuretano que ya hablamos, polietileno espumado que recién vimos, placas de yeso, sistema de aire circulante, que es la fachada a la vista que vimos, y los sistemas combinados. Dejo esto para que ustedes lean, para que ustedes puedan saber. Pasamos los distintos materiales que hoy nos ofrece el mercado. Acá está la lana de vidrio en su forma pura, sin protección, ¿ya? Hoy día ya viene encapsulado así como este isopor, para que esto no genere el polvillo. Ya viene dentro de un material, como en este caso, como la de madera, unas láminas de madera, de placa multilaminada o madera terciada, como lo conocemos. Entonces totalmente encapsulado de tal manera que no genera polvillo. Las chapas con poliuretano, que son chapas de hierro galvanizado o hierro prepintado con pintura electrostática, y tienen en la parte inferior ya adherido el poliuretano o el poliestireno. Tiene poliuretano o tiene el isopor. Son chapas térmicas y acústicas.
Y también vienen para revestimientos, para mamparas, etc. Los paneles termoportantes, autoportantes, que tienen una estructura, luego se colocan, son lo que hoy se coloca como la estructura en seco. Con esto se hacen normalmente las divisiones en los edificios corporativos, y también se hacen ciertas construcciones con las cuales se puede utilizar fábricas, ya se están haciendo oficinas. Son materiales que no utilizan mortero, y todo esto se hace como obra seca. Como son paneles individuales, este es un panel, este otro panel, luego se coloca una cinta que une para evitar esta fisura, y luego se dan varias capas de enduido y pintura y queda como una pared. Esto es lo más utilizado hoy. Pasamos, por favor. La captación de napas freáticas, que puede ser de distintas maneras, puede ser con caños puntuales, como dice acá, o con el sistema continuo de geocompuesto drenante. McDrain es una marca nada más, la más conocida. Que les dejo a ustedes que lean las características de esto y su utilización. ¿Pasamos? Estos son los caños. La tela de geocompuesto se coloca acá, y el agua que viene acá tiene un lado que es permeable y el otro lado es impermeable. Entonces colecta el agua, lleva a un caño que es este que está acá, o este tipo, cualquiera de ellos, y luego esto se conecta a un sistema de espina de pez para el drenaje definitivo. Y fíjense las utilizaciones que tiene en taludes, bajos pisos, en muros de contención, anteros, sótanos, subsuelos, etc. Pasamos al siguiente. Sí. Ahí vemos más fotos de cómo se utilizan. Fíjense, el muro del subsuelo de ustedes puede tener esto. El agua llega acá, se colecta, esto se envuelve el caño, y el agua viene y penetra en el caño ranurado, y esto se coloca, se une posteriormente a todo el perímetro de la obra, y luego se coloca, se une al sistema de espina de pez. Se utiliza en canchas deportivas, tiene muchísima versatilidad y muchísimos lugares donde utilizar. Fotos del mismo sistema, pasamos. Y bueno, y ahora vemos ejemplos nada más de cómo hoy día estamos tratando los edificios en altura en cuanto a los materiales, ¿verdad? Vemos el Banco Continental, tenía que tener una fachada verde, hubo un cambio posteriormente, por eso quedaron así las fachadas de cristal expuestas. El Torre del Paseo de las Galerías, pasamos, el Tower. Banco Visión, el área Visión hoy ya no existe, ¿verdad? Se fusionó con Urbano. El edificio AIFRA, que fue uno de los primeros edificios en utilizar estos cristales que son reflexivos. Evidentemente hay una gran captación de calor en el edificio. Nuestro país, que tiene mucho asoleamiento, esto tiene incidencia tanto en el interior como en el exterior. En el interior tenemos esto fíjense el color que tienen para repeler de cierta manera, o sea, no repeler, disminuir la incidencia solar en el interior, pero tienen en este caso, estos son reflexivos, o sea, todo el vecindario acá alrededor sufre por la reflexión de los rayos del sol. Citibank, que está sobre Marijal López, Tinica, que está sobre la avenida Santa Teresa. Le damos este ejemplo para que vean cómo se están tratando las fachadas en nuestro país. Fíjense, son otros edificios de acá, pasamos. El mismo sitio otra vez desde otro ángulo. Bodas Hermanos, que está frente a la municipalidad, ¿verdad? Y otros edificios, OVA, sobre Aviadores del Chaco, pasamos. ¿Sí? El edificio Ícono, que es el más alto de Asunción, prácticamente. No sé si hay otro más alto ahora, pero tenía que tener 32 niveles. Parece que no está utilizado ahora porque oscila bastante. El Hotel Sabe, que está ahí sobre el 25 de mayo. ¿Estamos? Estos son ejemplos nada más de cómo se está tratando
los edificios que ustedes están similares a lo que ustedes están proyectando. ¿Pasamos? Bueno, esta es la primera parte de arquitectura en donde vemos el estudio de los materiales que vamos a utilizar. Es la primera parte nada más. Entonces, ahora vamos a entrar en la segunda parte. ¿Cómo ven, cómo se dan cuenta, cuando estamos trabajando en un edificio de esta envergadura, hay muchísimo que investigar? El arquitecto, el grupo de arquitectos, tiene que tener mucho conocimiento para poder realizar el diseño de esto, porque todo esto nosotros proyectamos, diseñamos, dibujamos y vamos a ver cómo se especifica. O sea, lo que les mostramos es simplemente lo que tienen que investigar. O sea, a partir de ahora ustedes investigan, así como ya están investigando la gente de estructura, ya investigó todo y ya pueden hacer el traspaso de información con ustedes. A partir de hoy, ustedes de arquitectura hacen su traspaso de información con los otros grupos y así paulatinamente, al terminar las presentaciones, ya vamos a tener nuestro primer examen parcial que ya va a estar, donde tiene que ya estar totalmente socializado el contenido de cada una de las 4 áreas para todos los compañeros. Quiero hacer una pausa porque quiero escuchar algunas consultas si tienen sobre esta primera parte. No hay consultas. Me quedo con lo que dijo mi profesor, que se entendió todo, ¿verdad? Y no que han entendido. ¿Les parece 5 minutos de pausa y volvemos para ver lo que vamos a estudiar en la segunda etapa de arquitectura? Nos vemos otra vez.